Hola a todos y a todas. La primera que vamos a ver ahora, sobre todo, es la historia de los cuidados vocacionales. Dentro de la asignatura, recordad, de bases teóricas y metodológicas de la Enfermería 2, que se imparte en la titulación de grado de Enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería de Nuestra Señora de la Candelaria. Es importante que veamos esta parte porque además ya una vez que hemos concluido con los cuidados domésticos, pues se convierte en algo fundamental, sobre todo porque la parte vocacional fue una piedra angular dentro de todo lo que fue el desarrollo de esos primeros pasos que comienza a dar la enfermería. Una de las cuestiones que tenemos que tener presentes es sobre todo la importancia que tiene, en este caso, la religión católica, el cristianismo, en todo lo que va a ser esos primeros pasos de la enfermería. Tenemos esos primeros pasos en ese momento que es los cuidados domésticos, pero a posteriori vamos a encontrar que durante el cristianismo adquiere un protagonismo bastante destacado y bastante importante. Sobre todo porque el cristianismo se va a fundamentar, se va a basar en esa ayuda desinteresada, en este caso al pobre y al desvalido, a cambio de la rendición, a cambio de poder conectar, de poder llegar, en este caso, al reino de los cielos. Y aquí el altruismo se convierte en una piedra angular, es una piedra fundamental. Sobre todo, fíjense además incluso uno de los comentarios, uno de los escritos de Juan, donde habla de amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y esto va a ser la piedra angular sobre la que se va a pivotar, en este caso, todo lo que es los propios cuidados que se van a prestar dentro del cristianismo. Otro de los papeles importantes que juegan aquí, bueno, aquí tienen ustedes la imagen de un pequeño sarcófago, donde se puede contemplar además escenas, sobre todo bíblicas, sarcófago paleocristiano, el de Martos, el siglo IV después de Cristo, y también una cuestión muy interesante, que es la figura que aparece aquí, este grabado en la catacumba de Priscila, las catacumbas romanas que durante el 250, entre el 250 y 300 aparece la representación del buen pastor, Cristo como buen pastor, y cómo nosotros tenemos que emular, en este caso, a ese buen pastor. Aquí juega un papel fundamental, eh, sobre todo, en este caso, la diaconisa. La diaconisa, y una de las más representativas, Febe, bueno, pues se encarga de cuidar a los enfermos en los domicilios, educar a los huérfanos y protegerlos, y también hacer todo ese proceso de catecumenización propio de las pastorales, propio de esas tareas pastorales que se convierten en algo fundamental. Recuerden que la filosofía cristiana, sobre todo, repercute en esa cultura occidental e influye considerablemente a lo largo de los siglos, sobre todo en esas esferas sociales. Este cuidado de los enfermos a domicilio va a ser propio, ya veremos eh, congregaciones como en este caso las Siervas de María, que se dedican pues a ese proceso de acercarse al enfermo y en el propio domicilio poder prestar esos cuidados propios y necesarios. Las diaconisas se convierten en algo fundamental. La epístola de Pablo se nombra a Febe, y Febe podemos decir que es la primera diaconisa que nos vamos a encontrar. Las obras de misericordia se convierten en algo fundamental, porque hay que cuidar a los enfermos, y se convierte en una vocación, y en ese camino que nos permite de alguna forma llegar, en este caso, a Dios. Abnegación, sumisión, pasividad, la disciplina de una forma que llega al extremo, e incluso la obediencia, son aquellos atributos propios de los sacerdotes, propios de los médicos y propios de las enfermeras en estos primeros siglos. Ahí vemos representaciones, por ejemplo, aquí Moisés, cómo se hace brotar el agua en los frescos de las catacumbas de San Calixto, también en Roma, aproximadamente en el siglo III después de Cristo, o cómo aquí aparece la curación, en este caso, de un personaje en uno de los frescos también de esas catacumbas romanas, donde se le administra esa curación que solo se puede conseguir vehiculizándola a través de Dios. Dios como ese pastor que permite, Jesús como ese pastor que permite conectar con Dios y de esa forma poder obtener esa curación. Dejar atrás la enfermedad para volver otra vez a buscar la salud. Ahí, si recuerdan bien, y esto lo vimos en el mundo griego, es una representación exactamente igual de ese templo de Asclepio,
donde se necesita estar cerca, en este caso del ídolo, para poder conectar con la divinidad y poder de alguna forma resolver la situación que en ese momento se presenta. El edicto de tolerancia, el edicto de Milán, es aquel momento en el cual en el 313 Constantino, sobre todo muy inculcado, pues ya no solamente por su madre Santa Irene, sino directamente por esa sociedad que comienza a ser más cristiana que pagana, comienza a dejar atrás todos esos cultos de época romana para dar la mano, sobre todo en este caso, a la propia evangelización de todo el imperio romano. El cristianismo, aquellas personas, sobre todo además con una estrategia bastante interesante, muchos de ellos se convierten, además sobre todo patricios, que lo que van a hacer es mover todo lo que es el conocimiento y todo lo que es su fuerza hacia que sea reconocido de alguna forma el cristianismo. Sabemos bien, además lo conocemos desde el punto de vista histórico, la trascendencia que tuvo y además la persecución, sobre todo recuerdo Nerón, por ejemplo, que se le hace a las personas que de alguna forma se incorporan a ese cristianismo que, bueno, pues queda atrás porque con el edicto de Milán cambia considerablemente y hay una connotación y un afincamiento dentro de la cultura romana, dentro del propio imperio, importantísima con respecto a, en este caso, a lo que sería la religión. Fíjense, imágenes que nos han llegado, si pueden ver el instrumental, pues tiene mucha relación con aquel instrumental egipcio que vimos además en el templo de Sobe, que esa foto la saqué yo en su momento, y esa foto nos permite ver cómo el instrumental es prácticamente el mismo que se va a utilizar. Fíjense además incluso esas intervenciones, sobre todo que realizan los médicos, que realizan esos personas sanitarias que lo que van buscando es subsanar determinadas situaciones. Aquí vemos un soldado, esto es parte de un grabado, donde vemos cómo sutura, cómo se sutura. O por ejemplo, fíjense como aquí en este bajo relieve o medio relieve se está de alguna forma subsanando, en este caso, una herida que presenta de una lanza el personaje que aparece ahí, o en esta recreación donde de alguna forma aparece, por ejemplo, un soldado médico que tiene una flecha y cómo el médico hace su intervención para extraer esa flecha que posiblemente podría ser, su extracción podría ser la muerte de la persona pues por una situación de hemorragia masiva, ¿no? Pero para que ustedes vean cómo de alguna forma hay una representación de una actividad médica muy importante en torno a los gladiadores, que ahora están muy de moda, en torno a todo lo que es esos soldados, esos militares que están defendiendo todo lo que es, en este caso, la frontera del reino del Imperio Romano, y que, bueno, pues que en cierta medida son los que generan pues esos avances importantes como los que se realizan dentro de la medicina. La medicina, en este caso, la medicina romana. Pero fíjense que Races, por ejemplo, y la medicina árabe en este momento están también en auge. Hay unos conocimientos importantes, muchos de ellos también del mundo romano. Además, incluso yo creo que hay un feedback importante, una retroalimentación fundamental, donde ya no solamente son los propios romanos los que adquieren conocimientos del mundo árabe, sino los propios árabes que adquieren también conocimientos del mundo romano. Una de las películas que yo creo que representa de una forma mayúscula este tipo de situación, además que se desarrolla sobre todo en el año 1000, un poco más avanzado, ya ha caído el Imperio Romano, es más medieval, pero ahí sí se ve cómo hay esa conexión entre los diferentes mundos, es el médico. Yo les recomiendo que la vean, es una película además para verla, yo la he visto ya 3, 4, 5 veces, ya he perdido el número de veces porque es una película que me apasiona y donde sobre todo se retrata pues cómo ese mundo romano ha influido en ese mundo medieval, se desarrolla en el medievo y cómo este personaje, el personaje del médico, en este caso, en este libro magnífico de Noah Gordon, esa triada de los 3 libros, el médico, el chamán y por último la doctora Cole, bueno, pues en el médico intenta de alguna forma en esta saga de médicos pues retratar pues esa actividad y cómo el médico va a formarse a Bagdad para poder conocer todo lo que es la medicina
que se desarrolla en el mundo árabe. Yo les recomiendo que lo lean, que lo vean, que lo visionen, porque merece la pena poderla ver. El mundo romano cae, hay una caída del Imperio Romano en el siglo V tras las invasiones bárbaras, y esto supone pues prácticamente, pues así como en el mundo, en el ámbito oriental sigue manteniéndose en la segunda Roma, en este caso en Constantinopla, sigue manteniéndose el mundo romano, y cómo se transforma ese imperio romano, se transforma en el imperio bizantino, pero en todo lo que es en el imperio occidental, un imperio, una zona mucho más rica, lo que se va a mantener, lo que se va a convertir es que todos esos pueblos bárbaros van a entrar y se van a afincar y van a transformar por completo. En la península ibérica, los suevos, los álanos y sobre todo los visigodos son los que van a entrar esas culturas bárbaras consideradas por los romanos bárbaras, donde los suevos se colocarán, sobre todo estarán instalados en la zona de Galicia, lo que es la actual Galicia, y en el resto de la península ibérica nos vamos a encontrar en este caso a los visigodos. Visigodos que se instalan y que prácticamente, bueno, pues hasta el 711, que es la entrada de los árabes con la batalla de Guadalete, donde se incorporan y conquistan prácticamente toda la península ibérica, pues bueno, hay una debacle, pues están prácticamente desde el siglo V al siglo VIII, están los visigodos imperando en este territorio. La actividad de los cuidados a partir del cristianismo va a estar en manos de las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas van a ejercer una importancia considerable y a ejercer sobre todo aquello que está circunscrito a ese acto de amor con el objetivo de aliviar sobre todo el alma. El alma se convierte en algo fundamental porque el alma es perenne y el cuerpo en este caso es caduco. Y sobre todo porque se asocia la enfermedad con, en este caso, el pecado. Por consiguiente, el perdón es la única forma de sanar esa enfermedad que está presente en este mundo romano, mundo más bien medieval. ¿Qué sucede sobre todo en la Edad Media? Pues en la Edad Media, además, fíjense, además estas representaciones que aparecen aquí, donde aparece la caridad, la beneficencia, cómo hay un cuidado directo, en este caso, a los propios enfermos que viven en camas. Aquí hay una representación de un enfermo por cama, pero muchas veces, ya lo veremos, en los hospitales, como el Die de París, por ejemplo, Hotel Die de París, aparecen que hay recogido en toda esa información cómo hasta llegan a aparecer hasta 4 enfermos en la misma cama, por la falta de espacio para poder subsanar. Aquí es verdad que hay una representación de un enfermo por cama, pero no es lo habitual en estos momentos del medievo, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, el advenimiento de la edad moderna hace que se produzca una recuperación, en este caso, de esa actividad del cuidado. Bien, fíjense aquí además incluso el acto de la caridad, el acto de la beneficencia, el acto del cuidado van a ser lo que primordialmente va a marcar este nuevo momento dentro de la historia de los cuidados vocacionales. Así nos podemos encontrar este hotel medieval, este hospital medieval, es un hospital francés, donde fíjense cómo en un espacio, en este caso gótico, se plantea ya no solamente lo que es el hecho de diferentes habitáculos para que las personas puedan ser cuidadas. Esto aquí aparece además la representación de las hermanas de San Vicente de Paúl, las hermanas de la caridad, donde fíjense cómo se trata, cómo hay pequeñas habitaciones que al final no son habitaciones, sino boxes, habitáculos que permiten que el enfermo pueda dormir en sus camas, pero fíjense cómo todas están orientadas, en este caso, con sus sillas, con sus reclinatorios exteriores, hacia ese altar mayor que está ahí y ese púlpito que es donde de alguna forma se va a hacer la predicación, se va a predicar, se va a hacerles llegar todas esas palabras que le pueden conducir en este caso a la salvación del alma. Las órdenes religiosas en este momento adquieren una importancia destacada en contraposición a toda esta alquimia que, bueno, en la figura de Paracelso, que es uno de los grandes representantes de este momento, en esta representación de Robert Tong, va a jugar un papel importantísimo.
esa alquimia va a ser fundamental, ese conocimiento de las estrellas, la astrología también se va a convertir en algo fundamental, pues para dictaminar, siguiendo los preceptos de Hipócrates, dictaminar pues todas aquellas soluciones que pueden hacer curar a la persona que está de alguna forma afecta de una enfermedad. Paracelso va a jugar un papel importante. Recuerden que tenemos personajes como Hipócrates, como Galeno en el mundo romano, Hipócrates en el mundo griego, Paracelso ya durante este momento ya mucho más medieval. Pero también juegan ya, entrando ya más dentro de esa época moderna, Harvey juega un papel fundamental porque es el que por primera vez, de alguna forma, habla de la circulación de la sangre. Situación que, bueno, pues le costó bastante caro, pero que sí es verdad que es uno de los que plantea en primer lugar, como también Vesalio y todos esos conocimientos sobre la anatomía, que es uno de los grandes avances. Esto lo describe bastante bien, sobre todo la película El médico, donde se puede ver, no aparece Vesalio, pero sí se ve como esa preocupación por conocer la anatomía. Recordemos que en el mundo egipcio hay un conocimiento importante de la anatomía y ese conocimiento importante es lo que nos permite de alguna forma un avance médico, un avance dentro de los cuidados muy importante. Vesalio, como también, fíjense además, en contraposición a este grabado del siglo XII, donde aparece una cesárea de una mujer realizado por un médico, pero fíjense cómo en este caso el médico con ese cuchillo gigante ha hecho esa cesárea, ha salvado al niño que está con esa nueva madre, esa ama cría, pero la madre aparece con los ojos cerrados porque ha fallecido. Fíjense cómo todavía hay un desconocimiento importante en este caso de todo lo que sería esos conocimientos anatómicos que no permiten, pues de alguna forma, poder salvar a esa persona. Hemos hablado de Vesalio, pero también otro personaje importante, en este caso, es también Paré. Paré y todo lo que es la consolidación, en este caso, de la cirugía. Va a jugar un papel importantísimo, sus conocimientos, su saber que va a ayudar a que se puedan realizar intervenciones de otra forma muy diferente. Fíjense ahí, además, incluso cómo tiene todas las herramientas, lo que pasa que con unas condiciones muy precarias porque todavía falta conocer qué es lo que verdaderamente causa las enfermedades. Muchas personas logran sobrevivir, otras acaban falleciendo por ese desconocimiento de, en este caso, la asepsia. Pero claro, dentro de todo esto, la época moderna de España, les recomiendo que también vean este vídeo, visionen este vídeo, porque les va a situar sobre todo en España. España en ese momento es uno de los países más importantes. Ha descubierto en 1492 América y aparte, en este momento de época moderna, Carlos I de España y V de Alemania hereda en este caso el Sacro Imperio Romano, y eso hace que España se convierta en el centro. El siglo XVII es verdaderamente el momento más importante que ha tenido y que ha conocido España, porque esa época moderna hay verdaderamente una recuperación de la actividad del cuidado, una recuperación donde sobre todo se va a ver truncada o se va a ver alterada, más que truncada, alterada, cuando aparece sobre todo la Reforma Protestante y Lutero en 1516 publica sus 59 tesis en relación a la venta de indulgencias. Hasta ese momento la Iglesia Católica, ya lo veremos, vende trozos, en este caso de cielo, por medio de las indulgencias, por medio de esas bulas que lo que hacen es afectar considerablemente el prestigio de la Iglesia Católica, en este caso en toda Europa. Los países que se adhieren a esa reforma, bueno, pues obligan a que todas esas órdenes religiosas que prestan esos cuidados desaparezcan de su entorno, pasando la atención pues a manos de personas dudosas, de dudosa reputación y de los bajos estratos sociales. Esta va a ser básicamente una etapa oscura, directamente lo que algunos autores han querido ver como una etapa oscura de la propia enfermería. Ante esta reforma, la Iglesia Católica contrarresta, pues de alguna forma responde con la contrarreforma. Y el Concilio de Trento se convierte en algo fundamental, donde adquieren protagonismo importantísimo tanto las órdenes, la orden de San Vicente de Paúl, una orden femenina,
como la orden de San Juan de Dios, que también es una orden, en este caso que es una orden masculina. Adquieren ese poder y de alguna forma pues vamos a encontrar cómo la reforma que se produce en el siglo XVI, siglo XVII, va a ser una reforma que va a llevar un camino protestante y un camino católico sobre todo con una serie de acciones para sobre todo contrarrestar pues todo este tipo de cuestiones alzadas de estas tesis promovidas por los protestantes. Tenemos la causa fundamental de la reforma religiosa, va a ser las indulgencias y las bulas papales y el lujo, sobre todo exagerado, en este caso, del propio clero. Esto va a llevarnos a dos situaciones. Una situación de la reforma protestante, donde Lutero, Calvino y Enrique VIII, en este caso con la puesta en funcionamiento del anglicanismo en toda Inglaterra, van a promover algunas cuestiones como, sobre todo, enmiendas como la salvación por medio de la fe, el sacerdocio universal, la libre interpretación, en este caso de la Biblia, el bautismo y la comunión, y no obediencia, en este caso, al propio Papa. De hecho, hasta incluso el propio Enrique VIII se postula, en este caso, como la cabeza visible, situación que hasta hoy todavía, en este caso, está presente, la cabeza visible, en este caso, de la Iglesia en el mundo inglés. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Paulo III, que es sobre todo el Papa que va a promover. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Primero, hay una defensa importantísima de todo lo que son las creencias católicas. Hay sobre todo un fortalecimiento importante de esa catecumenización de la población por medio, sobre todo, además, incluso de grandes obras y de grandes intervenciones en determinadas, sobre todo en determinados pues, edificios representativos, en este caso de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la finalidad? En este caso, la salvación por medio de la fe y de las buenas acciones. Esto es importantísimo. Aquí aparece la misa ceremonial principal, solo es válida la Biblia de San Jerónimo, aparecen los 7 sacramentos y aparece sobre todo la obediencia del Papa. ¿Qué hace la Iglesia Católica para luchar contra este protestantismo? Crea en este caso la Inquisición, aparece el índice de libros, además de hecho el famoso Malus Maleficarum, para poder de alguna forma recoger ese listado de publicaciones que no están acordes con los preceptos promulgados en este caso por la Contrarreforma, y también los autos de fe. Aparecen sobre todo esas situaciones donde hay ajusticiamientos, ya sean bien en la hoguera o bien pues por otra serie de mecanismos, ahorcamientos, etcétera, para poder de alguna forma contrarrestar pues esta nueva situación que se ha generado y que no es otra cosa sino una protesta ante esas indulgencias y ante ese lujo propio de la Iglesia de este momento. Reforma y contrarreforma, ahí tenemos a Lutero, tenemos a Calvino, y como Paulo III, sobre todo respaldado en este caso por Carlos V de Alemania, por el emperador del Sacro Imperio Romano, pues puede de alguna forma luchar para poder contrarrestar esas incisivas acciones que se van a generar desde los reformistas, ¿no? De esta forma nos vamos a encontrar que los pilares de la contrarreforma va a ser crear de alguna forma unas nuevas órdenes que sobre todo están ya sea apoyadas por la monarquía reinante, en este caso Felipe II, como puedan ser las ursulinas o los capuchinos, o perfectamente puedan ser propias del Concilio de Trento, donde se plantea esa reforma dogmática y esas reformas disciplinarias. Juegan un papel fundamental, sobre todo los teatinos como los jesuitas. Son órdenes nuevas que sobre todo van a intentar contrarrestar. Pero no quita con eso que las órdenes religiosas y más relacionadas con la enfermería, pues van a ser las que tienen ustedes ahí. Vemos cómo San Juan de Dios y todo lo que es el movimiento de su orden religiosa, además que se va a proyectar sobre todo hacia el Nuevo Mundo, va a jugar un papel importantísimo, y Santa Luisa de Marillat, tanto como San Vicente de Paúl, son también una orden religiosa fundamental que va a estar sobre todo
promoviendo esa enfermería de atención, sobre todo al cuidado de los enfermos. Por otro lado, tenemos la orden de Camilo de Lelis, que es importantísima, como la de San Bernardino de Obregón, y así también otra que a veces es muy desconocida y que tiene mucha relación con el mundo canario porque su fundador nace aquí. Pedro de Betancor es uno de los creadores, el beato, hoy en día beato ya prácticamente pues ya es santo, pues es un santo fundamental porque sobre todo todos los betlemitas van a ser una orden también muy importante, no en España, sino sobre todo en el Nuevo Mundo. Van sobre todo a fundar allí muchas congregaciones y muchos hospitales donde los enfermeros van a jugar un papel importantísimo. Órdenes que también forman a sus propios enfermeros. Esto es muy importante porque aquí vemos cómo hay un comienzo. Siempre se ha intentado encajar la profesionalización de la enfermería dentro de, en este caso, de la cultura pues anglicana. En este caso, Florence Nightingale juega un papel fundamental, pero no podemos olvidar que en este momento, en este siglo XVI, siglo XVII, hay órdenes religiosas enfermeras muy importantes en toda España y en todos los territorios de ultramar españoles. Esto es importantísimo. Y aquí aparecen los cuidados y cómo las diferentes organizaciones, las diferentes órdenes, se intentan también de alguna forma organizar para poder dar sobre todo respuestas a esas necesidades que van a ir surgiendo. Tenemos que tener en cuenta que estas reformas institucionales nos van a dar unas nuevas tipologías hospitalarias. Los hospitales tienen que crecer, los hospitales necesitan un volumen mayor de asistencia y no solamente eso, sino que también precisan de nuevas tipologías que puedan de alguna forma llegar a esas necesidades y cubrir esas necesidades que se han planteado. Tenemos, por ejemplo, modelos muy importantes como el de las 5 Llagas de Sevilla, hoy en día es el Parlamento andaluz, pero ese hospital va a ser el modelo que después se va a llevar al Nuevo Mundo. Un hospital que va a tener la iglesia en el centro y donde todo lo que son las habitaciones de los enfermos van a estar en torno a esa iglesia, sobre todo porque además tienen que tener presente que Dios es la única forma de poder sanar y de poder salvarse. Otra cuestión también que se va a meter dentro de la reforma es que se establecen modelos institucionales enfermeros, modelos nuevos, modelos que se adaptan a las nuevas necesidades y modelos que van buscando de alguna forma dar soluciones. También un nuevo concepto de pobreza, ¿vale? Des en cuenta que, por ejemplo, hay hasta incluso llega un momento en el cual los pobres llegan a ser censados y el hecho de la caridad, el hecho de la mendicidad está de alguna forma controlada directamente por la propia corona española, y esto es algo muy nuevo, ese nuevo concepto de pobreza, como también la reunificación de fundaciones hospitalarias existentes. Hay determinadas fundaciones que sobre todo lo que van a hacer es a unirse para ser más fuertes y para poder dar respuesta a estas nuevas necesidades. Y por último también surgen fundaciones hospitalarias con escuelas encargadas de la formación de enfermeros. Esto yo creo que es fundamental porque sobre todo nos va a permitir entender determinadas cuestiones que yo creo que son importantísimas para poder percatarse de la trascendencia que van a tener estas nuevas órdenes y la importancia que se les va a dar desde las propias, en este caso, desde las propias desde los propios órganos de gobierno, ya no solamente los eclesiásticos, sino también esos órganos de gobierno que van muy relacionados pues con otros desde el punto de vista, hasta incluso desde el punto de vista regio. El hospital, la casa principal o el generalato va a tener de alguna forma fundaciones provinciales. Y estas fundaciones provinciales pueden ser nosocomios donados, recuerden que el nosocomio viene a ser el mismo denominación de hospital, pueden ser también fundaciones hospitales propios o fundaciones de diferentes tipos. Pueden ser fundaciones mucho más locales, más con un patrocinio de algún adinerado personaje de la zona, o incluso también podrían ser perfectamente de alguna nobleza de baja escala que puede dar de alguna forma solución a todo esto. También, importantísimo, esa casa principal o generalato va a tener una escuela de novicios
hospitales, escuelas y casas de aprobación. Casas de aprobación donde se va a desarrollar y se va a comprobar que esos conocimientos están adquiridos. Y esas escuelas, tanto de noviciado como las hospitales, escuelas, van a ayudar, son nada diferente a lo que hoy en día tenemos, pero en este caso gestionado desde la propia Iglesia Católica. Así, en estos hospitales, fíjense además en este primer documento, que es un documento además promovido, o sea, por la Congregación de los Hermanos de Bernardino de Obregón, en ese Hospital General de Madrid, este documento de 1617, bueno, pues es un pequeño manual donde se recoge todo aquello que debe de conocer un enfermero para poder cuidar a los enfermos en los hospitales. Fíjense que hablan de las purgas, hablan de los pegados, hablan de los lamedores, el lamedor, que viene a ser hasta incluso pequeñas sustancias de concentración potente, como puedan ser los julepes también, son como especie de jarabes que se le administran, los colirios, las gárgaras, los baños, las fomentaciones, las cataplasmas, las defensivas, todo este tipo de tratamiento, que además donde en estos nuevos hospitales se dispensan además salas preparadas para poderlos proporcionar y que están dentro de esas hospitales, escuelas que se han generado desde esa casa principal o ese generalato. Y aquí entramos en un dilema. Hablamos de lo eclesiástico frente a la ciencia versus religión, y es algo fundamental. Así como las órdenes religiosas fomentan ese conocimiento, sobre todo esa sanación, gracias en este caso a que la fe es la que verdaderamente puede de alguna forma vehiculizar esa curación. Aquí entramos como Francis Bacon, por ejemplo, nos plantea el método científico. Ese método basado en la observación, en esa formulación de hipótesis y cómo se pueden comprobar esas hipótesis y cómo se pueden dar solución a determinados problemas. Esto es fundamental porque va a ser la base de todo lo que va a ser nuestro proceso, nuestro método científico que en la actualidad, bueno, pues nosotros realizamos y con el que podemos trabajar. Sydenham plantea una cuestión también importante dentro de la medicina y dentro de todo lo que es la sanidad y la salud, y es el hecho de la medicina clínica, el conocer toda esa sintomatología que nos permita de alguna forma clasificar determinadas situaciones y que va a ser la protomedicina clínica, esa protomedicina que nos va a ayudar a poder identificar situaciones. Junto a él, pues Lavoisier, por ejemplo, con todos sus experimentos, esos experimentos que se producen sobre todo en el siglo XVIII, siglo XIX, donde el oxígeno, la combustión y la respiración se comienza a dar en esos pequeños laboratorios, se comienza a dar explicación a determinados sucesos, a determinados eventos que dejan atrás la religión para dar paso a la ciencia, a ese método científico que pone en funcionamiento Francis Bacon. O, por ejemplo, todos esos pequeños animalitos que por medio de lupas, por ejemplo, Leeuwenhoek, pues de alguna forma comienza a ver, y que son todos esos protomicroscopios que van a ver que ya no son los miasmas, ni son en este caso los malos humores los que producen las enfermedades, sino que son pequeños organismos los que pueden producir esa enfermedad. Todo esto, bueno, pues serán el preámbulo de lo que vendrá a posteriori, porque ya aquí Darwin, Lister, Pasteur y Koch pues plantearán nuevas formas que harán revolucionar por completo todo lo que son los hospitales y que transformarán la sanidad, dando paso de esa cultura, sobre todo una cultura del higienismo, dará paso a una cultura que se basará sobre todo dentro de lo que sería en este caso los microorganismos y la asepsia y la antisepsia como este verdadero precursor. Darwin, en 1859, con su teoría de la evolución de las especies, rompe por completo a la ciencia, la fractura, o sea, segrega por completo de la religión cuando plantea que ya el hombre no es, en este caso, aquel personaje que está creado por Dios desde el barro y que lleva la insuflación del Espíritu de Dios, sino que el hombre no es más que una evolución, en este caso, desde los monos y del simio. Los simios, bueno, pues
transforma por completo el concepto y es donde verdaderamente hay un colapso de la religión y un colapso de esa religión que intenta de alguna forma dar solución a los problemas de las enfermedades, pero que en realidad, bueno, pues con Lister y el descubrimiento de la antisepsia y todo lo que son los preceptos de los microorganismos que descubren Pasteur y Koch, bueno, pues revolucionan por completo, en este caso, la propia medicina y la propia enfermería. Bueno, con esto damos por terminado este segundo capítulo, este segundo momento que plantea Collier de esos cuidados vocacionales.